Gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por todo lo que eres y todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en nuestras vidas. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. En el perdón de nuestros pecados por tu sangre preciosa, la cual nos limpia de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, rebeldía, injusticia, mal pensamiento, mala actitud y mala acción. Bendito seas, Padre. A ti sea siempre toda la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso a Dios, hermanos. Damos gracias a Dios. Tomen su lugar. Aquellos que están en la entrada pueden pasar. Estamos en un orden, hermanos, así es que les pedimos de su comprensión, ¿verdad? Porque el Señor merece que podamos darle ese orden que Él merece. Le doy gracias a Dios por sus vidas, amados hermanos. Qué bueno que hoy estamos aquí reunidos para escuchar lo que el Señor quiera traer a nuestra mente y a nuestro corazón, en el propósito que Él ha diseñado desde antes de la fundación del mundo, y que nos da hoy la oportunidad, ¿verdad?, de aprender de su palabra para que podamos vivir de acuerdo a lo que Él dice. Yo siempre he dicho, amados hermanos, que tener que seguir a Jesús implica hacer lo que Él hizo, y si algo Él no hizo, pues nosotros no tenemos por qué hacerlo. Así que si nosotros pretendemos no equivocarnos, pues tenemos que hacer lo que Él hizo, ¿verdad? No lo que los hombres hacen, sino lo que Él hizo. Y de esa manera podemos nosotros no equivocarnos. Estamos entonces, amados hermanos, siguiendo todo un proceso que hemos explicado desde el culto pasado y que tuvo como raíz el aprender a vivir de acuerdo a que Cristo se ha formado en nosotros, en nuestra vida. En ese proceso hemos estado avanzando a través del Evangelio de Mateo, porque la mejor forma de aprender lo que enseñó Jesús, lo que hizo Jesús, pues es a través de los Evangelios, que son el testimonio de su vida aquí en la tierra y que nos muestran todo lo que Él dijo, cómo lo dijo, a quién se lo dijo, cuándo lo dijo, por qué lo dijo. Y entonces nosotros podamos llevar ese proceso de formación de Dios en nuestra vida. Así que vamos a leer el capítulo 10 y vamos a trasladarnos al versículo 22 del capítulo 10 hasta el 25, y vamos a darle lectura a este pasaje, porque a partir de este pasaje Cristo se empieza a ubicar en el fin de los tiempos. Escuche las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y dice en el versículo 22: seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. De cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra que es verdad. Te pedimos dirección, conocimiento, sabiduría, que sea tu Espíritu Santo en medio de nosotros. De acuerdo, Señor, a lo que tú nos has mandado, hemos estudiado este pasaje delante de tu presencia para que seas tú ahora el que guíe lo que hemos escrito de la forma que nos has direccionado, para que el propósito tuyo por el cual hoy, Señor, has traído este mensaje se cumpla en nuestra vida para consolación, para exhortación y también, Señor, para edificación. Te pedimos todo esto humildemente, Señor, porque tú eres Dios, delante de tu presencia, tu Santo Espíritu, hoy en esta mañana en medio de nosotros. Te damos gracias, Padre. Amén. Amén, amén. ¿Qué le parecería si yo le diera simplemente 3 frases? Y les diría que en estas 3 frases viene algo muy importante del propósito de Dios en nuestra vida. La primera frase es odio,
perseverancia y preservación. Si dijéramos esta frase, odio, perseverancia y preservación, simplemente de esa forma no entendería mucho. Bueno, amados hermanos, así se llama el mensaje de hoy: odio, perseverancia y preservación. Estas tres frases o declaraciones fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo y encierran grandes propósitos en nuestra vida. ¿Quién quiere que lo odien? Pues lógicamente nadie. Ese es un sentimiento destructivo, es un sentimiento que ha destruido familias, ha destruido naciones, ha destruido ciudades enteras. Ha sido el odio el que ha sido movido por mucha gente y que a través de eso se ha atrevido a hacer cosas horrendas, horrorosas, tenebrosas, increíbles, ¿no? Que gracias a Dios el Espíritu Santo que está en nosotros nos causa a veces un escozor o terror al escuchar ciertas cosas que ocurren allá afuera, productas del odio, productas de ese sentimiento que continuamente está tratando de producir Satanás en nuestros corazones por diversas causas, para que nosotros tengamos resentimiento hacia los demás, para que se formen raíces de amargura y por consecuente nosotros no podamos, ¿verdad?, crecer y desarrollarnos como hijos de Dios. Así que el Señor Jesucristo fue una de las advertencias que les dio a sus discípulos. Recuerden todo lo que habíamos hablado la semana pasada, de todo el proceso que los llevó en este primer envío que el Señor les hizo para que fueran y llevaran a cabo su labor, ahora como llamados apóstoles, desde el capítulo 10, verso 1. Y después de que les mostró el carácter de la gente y todo, pero Él hace énfasis y se detiene aquí para anunciarles que hay una situación de carácter, de actitud, de sentimiento en las personas que sería prevalecente en la vida de los cristianos, y este es el odio. El odio que tendría la gente hacia nosotros. Así que, como vimos, el Señor Jesús acababa de advertir en el versículo 16 y 18 acerca de las persecuciones que tendría el pueblo de Dios. Ya desde este momento sabemos que el Señor Jesús, aunque lo habló en ese tiempo, Él también se estaba ubicando en el fin de los tiempos. ¿Cómo sabemos eso? Porque más adelante, en el versículo 23, cuando les dice a sus discípulos: cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. De cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Y esto no se cumplió. Por lo tanto, Jesús no estaba hablando para ese tiempo, porque los apóstoles fueron perseguidos, fueron dispersados, pero no vino Jesús, lo cual nos hace ver que esta palabra fue dicha para el fin de los tiempos, hablando aquel remanente que quedaría, que sería salvo en el fin de los tiempos, cuando viniera la tribulación, el anticristo, el juicio de Dios sobre las naciones, y los que quedaran del pueblo de Israel y aquellos que creyeran a la predicación de ellos, porque llegará un día en el que el pueblo de Israel predicará la palabra, porque su pueblo y el Espíritu Santo, los primeros gentiles que venimos al conocimiento de la palabra, el Señor nos llevará con Él. Entonces quedará un remanente de Israel, 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Neftalí, y así 144,000 que dice el libro de Apocalipsis, y que ellos se encargarán de predicarle posteriormente a todas las naciones. Y entonces ellos, igual que sus discípulos, enfrentarían una persecución que los llevaría también al borde de la muerte. Así que por esa causa nosotros sabemos que esto lo habló el Señor hacia el fin de los tiempos. Pero estas tres frases o características del carácter, de la actitud de las personas, o que nos enfrentaríamos nosotros, como es el odio, la perseverancia y la preservación, que como ustedes ven aquí en la Reina Valera fue traducida salvación, y ahí es donde teológicamente encontramos claramente esa lucha teológica en la que
pues muchos dicen a través de este pasaje que Jesús dijo que la salvación se pierde. Pero la traducción correcta, recuerden que de acuerdo a los estudios teológicos, a la hermenéutica, a la exégesis, se dice que de acuerdo al contexto es que las palabras adquieren su significado, porque en el griego hay muchas palabras que significan o tienen una significación a esa palabra. En español se pone salvación, pero puede ser sanidad, puede ser salvación en razón de vida eterna, puede ser preservación, puede ser liberación. Entonces nosotros no nos podemos en una palabra enfrascar y decir, ahí dice que serán salvos y se acabó. No. En el griego hay muchas frases que se refieren a esa palabra salvación, y en este caso explícito, en el contexto significa la palabra salvación, preservación. Preservación. Así que lo que Jesús dice en el versículo 22, seréis odiados por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será perseverado. Así es como debería decir la traducción, entonces nosotros entenderíamos mucho mejor. Y como lo vamos a hacer más adelante, vamos a ver el significado de esta palabra, porque vamos a estar basando en este versículo 22, en esas tres primeras frases. Jesús lo primero que dijo es que seremos odiados. Seremos odiados. Y como les dije al principio, pues ¿quién quiere ser odiado? Pues nadie, hermanos. Desafortunadamente, anteriormente el Señor Jesús nos había dicho que la gente de allá afuera, la sociedad, la familia de nosotros, nos había advertido que también los gobernantes, nos había advertido que la religión nos iba a perseguir, pero Él añade que a esa persecución hay un sentimiento común en ellos que es odio. ¿Cómo te puedes tú explicar que tú estés en Cristo, que ahora ya no hagas cosas malas, te trates de comportar bien, que tu carácter esté siendo moldeado, que tu vida esté siendo moldeada, y sin embargo, a pesar de todo ese buen comportamiento, buena actitud hacia tus padres, hermanos, amigos, compañeros, ellos te odien? Hay un sentimiento escondido en su corazón de odio porque tú eres hijo de Dios. Y eso es por causa, amados hermanos, como dijimos la semana pasada, por causa de que Cristo está en nosotros, su Santo Espíritu está morando dentro de nosotros, y pues lógicamente si aborrecieron a Cristo, pues también nos aborrecerán a nosotros. Es por eso que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15, versículo 18 al 25, Juan 15, 18 al 25, si el mundo os odia, sabed que a mí me han odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo elegí el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por el pecado. El que me odia a mí, también a mi Padre odia. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han odiado a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me odian. Claramente el Señor Jesús dice: sin causa me odian, haciendo alusión al libro de los Salmos en el capítulo 35, versículo 19. Sin causa me odiaron. Así que el Señor Jesús nos dice: a ustedes los van a odiar porque a mí me odiaron, y al odiarme a mí, odiaron a mi Padre. Así, amados hermanos, lo que la gente hace a nosotros no lo hace a nosotros, se lo hace a Dios.
se lo hace a Cristo. El juicio no va a venir por causa de nosotros, el juicio va a venir hacia ellos por causa de Cristo. Porque Él es justo, Él no va a permitir ninguna injusticia. Como decimos aquí en México, no va a permitir ninguna agandallez. La gente piensa que puede agandallar a todo el mundo. Mentir, engañar, sobornar, aludir y hacer toda esa clase de cosas que son contrarias a Dios. Pero se les olvida un principio: Dios es justo. Y Él dará a cada quien su pago a su debido tiempo. Dios dará tiempo de que la gente se arrepienta, porque Él ya se manifestó a través de Cristo. Cristo les mostró a través de señales y prodigios que Él era quien decía ser. Mucha gente dice muchas cosas de sí mismo, pero no demuestra nada. Y es increíble que gente siga a esa gente que no ha demostrado nada, cuando Cristo ha demostrado que Él es Dios, que Él es Señor, a través de todo lo que ha hecho, y no le creen. Eso es algo increíble. Así que Jesús les advierte a sus discípulos: los van a odiar, te van a odiar, sin causa. Habrá una causa que tu familia te odie porque tú amas a Cristo, porque tú lo sigues a Él. O sea, no estamos siguiendo una religión, estamos siguiendo a Cristo. Estamos tratando que lo que Él dijo haga rema en nuestro corazón para poder llevarlo a cabo en nuestra vida. Ya no somos como éramos antes. Si fuéramos los de antes, ya hubiéramos hecho y deshecho. Muchos de nosotros tal vez ya ni estuviéramos en esta vida. Pero Dios, en su infinita gracia y misericordia, un día nos llamó, nos dio la oportunidad. Esa oportunidad que le da a todas las familias de la tierra, a todo ser humano. De ahí que la señal antes de su venida es esa: que será predicado el Evangelio a todas las naciones. Será predicado. Y me gusta mucho eso que dice Mateo 24, porque el Señor Jesús no le pide permiso a nadie. Quieras tú o no, vas a escuchar la verdad. El problema va a ser si tú en ese momento disciernes que esa es la verdad y te atreves a seguirlo. Te atreves a escuchar su voz y obedecerlo, porque de eso se trata el Evangelio, de dar fruto. No solamente de recibir y de tener aquí conocimiento, no. También se requiere hacer lo que el Señor dijo. Así que estamos aprendiendo a través de lo que el Señor Jesús enseñó, y ver su vida, y ir paso a paso como Él caminó a través del Evangelio de Mateo, como pudo haber sido Marcos, Lucas o Juan. Pero pues el Señor nos llevó a Mateo. Entonces estamos a través de Mateo aprendiendo a ver cómo Cristo caminó, qué dijo, qué enseñó, para que Cristo, nuestro Señor, sea formado en nosotros. Y una de las cosas por las cuales es necesario que sucedan para que Cristo sea formado en nosotros es que la gente nos aborrezca. Y es algo que tú dices: ¿cómo? Deberían de amarme, pero no va a ser así. Tus amigos, compañeros, vecinos, la gente inmediatamente sabe que tú eres cristiano, traes una Biblia en la mano, te va a aborrecer. Muchos de nosotros, como nos avergonzamos, yo espero que no, ¿verdad? Pero por eso no traemos un libro en la mano, por eso no traemos la Biblia de nuestra casa en la mano y la traemos en este aparato, pensando que pues así somos de la secreta, es FBI. No, amados hermanos, este libro es maravilloso. Y créame que no es lo mismo leerlo aquí que leerlo aquí. Porque aquí usted puede hacer anotaciones. Aquí usted puede subrayar, para que cuando abra el libro se vaya directamente ahí donde está subrayado y haya una palabra que lo aliente, que lo alimente, que lo lleve a la edificación. Entonces yo le sugiero mejor que traiga una Biblia, así, una Biblia, y que ahí haga anotaciones, que anote versículos, palabras. Cuando nosotros aquí lo que estamos guiando la predicación en la iglesia del miércoles,
Como usted sabe, el miércoles también hay una iglesia y el domingo nos reunimos, ¿verdad?, el grosso mayor de la iglesia, porque el miércoles va la gente que pues trabaja entre semana o por alguna causa no pudo venir el domingo, pues venga el miércoles. Si usted por una cuestión de trabajo no pudo venir el domingo, venga el miércoles. A las 7 de la noche tenemos nuestro curso de media semana. Ahí estamos dando oportunidad a los demás pastores, a los cuales estamos instruyendo en esta iglesia para el ministerio, para que ellos también vayan ejerciendo la predicación, trayendo palabra. Yo he determinado lo que vamos a predicar, ellos solamente se van guiando. Donde termina uno, viene el otro pastor y continúa, y así vamos, porque queremos que ellos aprendan y ellos, ¿verdad?, ejerzan el ministerio. Entonces venga y recibirá palabra de los pastores que están aquí conmigo a mi lado. El domingo pues es mi privilegio, yo soy el que predico, a menos que el Señor me llevara a otro país, ¿verdad? Como a veces ha pasado, y le doy gracias a Dios, ¿verdad?, que me lleva a Colombia, o me lleva a Canadá, o me lleva a algún otro país, en la gracia y misericordia de Él, pues voy con mucho gusto, siempre agradecido con Dios que me lleva a esos lugares, ¿verdad? Que es bonito, no solamente conocer, sino es decirle a la gente lo que Dios está hablando aquí en México, lo que Dios está predicando en México, y de este humilde lugar, pues es lo que a mí más me ha asombrado, cuando Dios me lleva a otro lugar, porque yo digo, ¿cómo es que sus ojos tienen puestos los ojos aquí en Tlalpan, en este humilde siervo, y en esta iglesia que nos lleva a otro país y nos lleva también a llevar el mensaje y llevar a hablar lo que Dios habla en esta iglesia? Y eso es hermoso, es algo que debemos de aprender, hermanos, y que estamos muy agradecidos con Dios. Así que, amados hermanos, qué importante nosotros entender esto para que no nos cause escozor, no nos asombre el que el mundo nos aborrezca, que no quiera nada con nosotros. Es una señal, de hecho, que somos hijos de Dios. Así que Juan, eso es lo que les dijo precisamente. A través de las palabras del Señor Jesús, enseñó Juan que el mundo nos aborrecería porque lo aborreció a Él. Y al aborrecerlo a Él, aborrecieron al Padre. Pues nosotros, ¿quiénes somos, verdad, para sentirnos súper especiales y no recibir eso de parte del mundo? El problema es que la gente hace cosas malas y dice, pues sí, es que el mundo me aborrece. Pues sí, te aborrece por lo que hiciste, por las malas cosas que hiciste. Y entonces transgreden lo que el Señor quiso decir. Porque si es por causa del Evangelio, pues adelante, porque eso es sin causa. Pero si es porque estamos haciendo cosas malas, somos malhechores, entonces no tiene nada que ver con el Evangelio. Y así encontramos gente que está saliendo a la luz, cosas que están haciendo verdaderamente terribles. Y no es otra cosa sino el cumplimiento también de la palabra, porque Jesús también dijo que todo lo que se hacía a escondidas sería sacado a la luz. Así es que los trapos de mucha gente están saliendo, y es por eso que tenemos que guardarnos, estar más atentos para no caer en tentación, siguiendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en la oración, ¿verdad? Que no cayéramos en tentación, que oráramos todos los días para no caer en tentación, para que no cayéramos en garras del mal, porque eso está latente para todos, pero nosotros tenemos que orar para que eso no suceda. Así que Juan le dijo, a través de Juan nosotros aprendemos eso que el mundo nos aborrecería. Pero ahí no terminó, porque todavía Juan, cuando ya estaba más avanzado de edad, en la primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, también se los advirtió a sus discípulos en turno. Juan 3:3, primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, les dijo también esas palabras: todo aquel, primera de Juan 3:3,
Vamos desde el 2, miren, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vean cómo el apóstol Juan también advierte esas cosas. Estamos en un proceso en el cual Cristo está siendo formado en nosotros, y entre Cristo es más formado en nosotros, más este mundo nos aborrece. La frase común que escuchamos es esta: es que tú ya no tomas, es que tú ya no haces esto, es que tú ya no haces aquello, es que ya tú eres aburrido, porque para ellos su gozo es hacer una serie de tonterías, ser la burla de los demás, terminar tirados, vomitados, o los esposos peleándose ahí en la calle por causa de sus celos en las fiestas, y nos juzgan por eso, cuando ellos no se dan cuenta que ya Cristo está siendo formado en nosotros. Independientemente, hermanos, de la comida que consumimos y de la bebida que bebemos, a la cual dice Romanos 14, nadie nos puede juzgar, porque el reino de Dios no consiste en lo que comes y en lo que bebes. Pero como hemos dicho siempre, el problema siempre en el mexicano, como en mucha gente, es el exceso. Ese es el problema. Entonces, si nosotros tenemos al Señor que nos lleva a un equilibrio en la vida, nunca caeremos y estaremos siempre caminando correctamente en el Señor. Entonces, mientras Cristo más es formado en nosotros, más el mundo nos aborrece. Ya no te invitan a las fiestas. Tu familia antes decía: es que nosotros somos bien unidos. ¿Fue tu religión la que nos desunió? No. Mis sentimientos a ti sigue siendo el mismo. Yo te sigo amando, tío, te sigo amando, tía, primo, te sigo amando. Abuelo, abuela, mamá, papá, yo te sigo amando. La única diferencia es que Cristo está siendo formado en mí, y yo quisiera que Él fuera formado en ti. Entonces, por esa causa, la gente nos rechaza, porque no entiende el proceso de Dios en nuestra vida. Porque el mundo es un imán: entre más cerca estamos de Él, más nos jala. Entre más nos apartamos, menos tiene poder hacia nosotros. Ese es el proceso de la santificación. Primero fuimos justificados, es decir, fuimos liberados del poder del pecado por la gracia, la misericordia de Dios. Y ahora estamos siendo libres, siendo liberados, estamos venciendo el poder del pecado que está latente en esta tierra y al cual estamos expuestos, pero que Dios en el proceso de santificación nos está librando de esa influencia, que nos quiere hacer caer, que nos quiere hacer que nosotros sigamos en lo mismo, pero no va a suceder así, porque nosotros, lo que Dios empieza a formar en nosotros son convicciones a través de su palabra. Entonces, cuando la gente nos dice: oye, que tú no tomas porque te lo prohíbe tu religión, te lo prohíbe tu pastor. No, yo no tomo porque estoy convencido que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. ¿Te puedes tomar una copa de veneno? Te la puedes tomar, pero tú sabes que no te conviene, y luego entonces no te la tomas. O sea, ¿sí ven la diferencia? Todo te es lícito, tú te puedes tomar el veneno si quieres, pero tú sabes que eso no te conviene porque te vas a morir, entonces no te lo tomas. Es simplemente entonces el hecho de que estamos siendo edificados de tal manera que estamos creciendo, y ese crecimiento y desarrollo espiritual nos está enseñando lo que es bueno y lo que es malo, lo que me conviene y lo que no me conviene. Porque el hecho de que todo me esté permitido no quiere decir que tengo que hacer todo. Yo tengo que discernir: esto sí, esto no. Esta canción sí, a ver, ¿qué dice? No, pero ¿qué dice en inglés? We are the champions, we are the champions, no sense of lose, we are the champions.
¿Qué dice? ¿Qué dijo, pastor? No supieron. Entonces, si tú no sabes el idioma, pues investiga qué dice esa canción en español, analízala, y si tú ves ahí perversidades, pues no la cantes. Había antes una cumbia que decía esta frase: la quiero a morir, es un cuchillo que quebranta mis venas, la quiero a morir. Y dice uno, oye, a ver, ¿cómo? La quiero a morir, es un cuchillo que quebranta mis venas. Y así, amados hermanos, nosotros no entendemos que Satanás es uno de los precursores que afectan más nuestros sentidos a través de la música. Si cuando él alababa a Dios, su alabanza era hermosa porque no estaba todavía en pecado, cuando él pecó, porque el don de Dios es inquebrantable, los dones siguen con él, solamente que ahora él los usa para pervertir, para traer maldición. Entonces, a través de la música influencia a los jóvenes. Esta semana veía una imagen, una entrevista de unos cristianos que le hicieron a unos jóvenes que estaban acudiendo a un evento de rock, y les preguntaron: ¿tú crees que lo que está diciendo ese cantante, esas blasfemias hacia Jesucristo, hacia Dios, pueden influenciar tu vida? Y ellos decían, no. Vivan con otros. ¿Tú crees que eso que ellos están diciendo acerca de las drogas, incitándote a drogarte, te incita a ti a drogarte y trae su carruco aquí de mota? No. Van con otros. Oye, ¿tú crees que lo que está diciendo este cuate acerca del sexo, de la pornografía, del adulterio, te incita a ti a hacer esas cosas? Y la chava toda despechugada. No. O sea, vean, hermanos, o sea, cómo la gente vive en una ceguera espiritual y no ve la influencia que tiene, que te le lleva al odio hacia tus padres, a la rebeldía, a las autoridades. Lo que estás escuchando, lo que estás viendo, lo que estás haciendo, lo que estás anidando en tu corazón. Así que Satanás todo eso hace en la vida de los seres humanos y produce, por supuesto, odio en la gente que no te debería de odiar, en tus padres, en tus amigos, en la gente que tú le has demostrado tu cariño, tu amor, tu respeto, y que sin embargo ellos te aborrecen. Pero, amados hermanos, si aborrecieron a Jesús, que no nos aborrezcan a nosotros. Entonces Jesús les dice precisamente eso. En la primera frase que estamos analizando es que el Señor Jesús dice: seréis odiados. El odio es una de las características del mundo hacia los hijos de Dios, de la gente que aborrece a Cristo, de la gente que no está siguiendo a Cristo. Ellos te van a aborrecer porque tú no sigues lo que ellos siguen, porque tú no crees lo que ellos creen. Pero ¿cómo tú vas a creer lo que ellos creen y seguir lo que ellos siguen cuando ellos no tienen base de sustento? ¿Tú quieres que yo bautice al niñito de 2 años? Pero dime dónde dice eso la Biblia. Ahora, si escuchamos a los transgresores de la ley, pues sí, pues sí. Aquí descubren todo, porque transgreden, porque no usan de las reglas hermenéuticas para interpretar las escrituras, y transgreden la Biblia. ¿Pero en qué contexto se dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo se dijo? ¿Dónde se dijo? Respondamos esa pregunta y se van a dar cuenta que lo que están diciendo es una mentira, que ellos están haciendo una falsa interpretación bíblica. No hay ningún Jesús se bautizó a los 30 años. Ahí está. ¿Por qué se bautizó Jesús? ¿Porque había pecado en él? No. Dicen los teólogos que básicamente él se bautizó porque se estaba identificando con los gentiles. Porque los judíos no se bautizaban. Se bautizaban los prosélitos
Es decir, cuando tú venías al judaísmo, los judíos los bautizaban. El bautismo es una práctica en muchas religiones, en todo el mundo. Es algo que Dios ha permitido, que Dios no ha quitado. Entonces, mucha gente al no entender eso y no tener bases, pues sí, yo sigo lo que tú dices y hago lo que tú haces, pero dime dónde dice. Si tú me dices dónde dice, ahora, si yo te demuestro que lo que yo digo y lo que yo sigo es verdad, pues entonces, como dicen por ahí, follow me, ¿no? Ustedes no se están dando cuenta, pero yo hoy estoy hablando en lenguas, hermano. Estoy hablando en otros idiomas. Follow me, sígueme. O sea, si yo te demuestro que lo que yo digo es verdad, pues sígueme. ¿Por qué estás siguiendo algo que no tiene sustento? No, es que lo dijo un escritor. Un escritor, esto lo dijo Cristo. O sea, ¿sabes quién es Cristo? ¿Sabes el testimonio de Jesucristo? La vida de Jesucristo. ¿Conoces la vida de ese autor? ¿Sabes si fue un perverso? ¿Sabes si se divorció 3 veces? ¿Si tuvo 4 amantes? O sea, no comparemos. Ese es el problema que tiene mucha gente, que no sé de dónde saca sus fuentes. No conoce a la fuente de donde obtuvo eso que ellos están creyendo. Así vino John Smith, así vino Charles Russell, y así vinieron muchos iniciados en el mundo que se dicen ser cosas, pero ¿cuál es su testimonio? ¿Cuál fue su vida? ¿Qué hacían? Entonces, hermanos, ahí es donde nosotros debemos enfocarnos. Para seguir a una persona tenemos que seguir al indicado. Por eso Jesús les dijo, yo les demostré con milagros, ellos vieron milagros, prodigios, les demostré ser quien yo era y no me siguieron, no me escucharon, sin causa me aborrecieron. Porque en nuestra mente se van formando sistemas de pensamiento tradicionalistas, religiosistas, legalistas, pero que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Así es que el odio, hermanos, es lo primero que el Señor Jesús advierte a sus seguidores. Los van a odiar. Ni modo. La segunda frase que el Señor Jesús dice es, en el versículo mismo, en el 22, pero el que persevere hasta el fin, en esta segunda declaración, esa frase es una frase, aquí es donde entramos en el centro de la frase del meollo teológico. Porque empieza a decir la gente que tenemos que hacer algo para mantener nuestra salvación. Pero realmente a eso se está refiriendo la Biblia. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras nos damos cuenta que a partir de este momento, de hecho desde el versículo 22 en adelante, se está anunciando lo que después Jesús anunció con detalle cuando los discípulos le dijeron, Señor, ¿cuáles serán las señales antes del fin? Es como Jesús les estaba adelantando algo de una pregunta que posteriormente le harían en Mateo 24. Y el Señor Jesús les dijo estas mismas palabras, se las expresó en Mateo capítulo 24. Lo mismo les dijo el Señor Jesús, lo mismo. En Mateo capítulo 24, el Señor Jesús, cuando le preguntaron las señales antes del fin, el Señor Jesús les dice en el versículo 9 de Mateo 24, vean que todo el contexto es señales antes del fin. Dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Son las mismas palabras de Mateo capítulo 10, versículo 22 y 23, las mismas palabras. Luego entonces entendemos que lo que estaba hablando Jesús en Mateo capítulo 10 es lo mismo que Jesús habló en Mateo capítulo 24, por lo tanto nos ubicamos que el propósito de esta frase que se dijo en Mateo capítulo 10 habla del fin de los tiempos, donde precisamente el pueblo de Dios, el remanente de Israel, para ese tiempo que está la ira de Dios y está el juicio de Dios sobre la tierra, nosotros ya no estamos. Solamente queda el remanente de Israel. Aquellos que en ese tiempo van a estar predicando el Evangelio y entonces los van a odiar también. ¿Por qué? Si son judíos. Pues porque ellos llevan ahora ya el mensaje de Jesús. Jesús ya está en ellos, ahora ellos son aborrecidos, son perseguidos. Ahora también a ellos, por causa del Evangelio, los matarán, los entregarán, sufrirán. Y entonces el Señor Jesús hace énfasis en una palabra, perseverancia. Y la perseverancia, amados hermanos, viene del griego upomonogeo, que significa resistir. O sea que ellos, al ser perseguidos y ser llevados, atribulados, a ellos les iba a dar el Señor la capacidad de resistir, porque la perseverancia es una señal de los cristianos. ¿Por qué estamos aquí en la iglesia? Pregúntale a una persona, no sé, que tiene 20 o 30 años en el Evangelio, y le va a decir que lo que lo ha mantenido aquí es que él ha perseverado, ha resistido. Estuvo en la iglesia y mientras sirvió, hizo cuestiones en la iglesia, a lo mejor también estuvo como siervo en un ministerio, y sufrió situaciones. Mientras estuvo parte de la iglesia, estuvo en situaciones y aún a este tiempo sigue sufriendo situaciones, mas sin embargo sigue resistiendo, sigue perseverando, porque esta es una carrera de maratón. Hay gente que viene al Evangelio y no, hombre, uno dice, no, este cuate va para pastor mínimo, pero a 3/4 de camino se cayó. ¿Y dónde está el hermano Pancho López? Pues quién sabe. Creo que lo vieron en una cantina todo borracho. Dios había declarado una bendición, una palabra para su vida, y sin embargo ese hombre, por no perseverar, en un momento de su vida desistió. El propósito de Dios estaba ahí, pero por causa de que no perseveró, es decir, no resistió el camino que tenía que recorrer, entonces para que el propósito de Dios se cumpliera en su vida, entonces cayó. Y así encontramos a muchos cristianos que han caído, que por falta de perseverancia, de resistencia, cayeron. ¿Por qué? Porque lo que te da las fuerzas para seguir caminando es la palabra de Dios. Es el alimento espiritual. Es lo que nutre tu espíritu para que tú resistas toda acechanza del maligno. Para que el engaño no te lleve a que tú te pierdas otra vez. Leímos en las señales antes del fin, en Mateo 24, que muchos serían engañados. Muchos, no poquitos, muchos. Cuando yo leí ese pasaje, yo entendí que la iglesia tenía que aprender mucho para no ser engañada. Entonces le pedí a Dios que me permitiera abrir un instituto en esta iglesia donde pudiéramos enseñar a un nivel más alto a las personas para que no fueran engañadas, porque a mí sí me interesa que tú entres en el reino de los cielos, que tú no seas engañado.
Que no seas llevado por cualquier corriente de doctrina, porque Satanás, él ya está aquí, él ya se metió a transgredir la palabra. Y Dios lo ha permitido, porque nosotros necesitamos escudriñar las Escrituras. No te basta con leer. El viernes que estábamos en la oración, que tuve la oportunidad de compartir en la oración de la iglesia, hicimos pedacitos el Salmo 100, donde nos enseña cómo se debe de adorar a Dios. ¿Tú cómo adoras a Dios? Pues tú adoras a Dios a tu forma. Pero cuando tú vengas a la Biblia, vas a descubrir cómo Él quiere que tú lo adores. Fíjese, hermano, lo que dice el Salmo 100. Hay muchos. Yo estudié los 150 salmos y saqué cada versículo que habla de la adoración a Dios. ¿Y sabe cuándo fue eso? Cuando yo por primera vez en esa iglesia empecé a cantar, porque antes no había grupo de alabanza, yo era el todólogo, yo cantaba, mi esposa recogía ofrendas, poníamos la silla, poníamos la lona, limpiábamos el baño, lo colocábamos, todo barríamos, trapeábamos, todo lo hacíamos ella y yo. Y mis hijos pequeños estaban haciendo todo con nosotros. Entonces yo dije, si yo voy a alabar a Dios, esto lo deberían de saber los de alabanza. Mire, si están los de alabanza a tu lado, ahí te hablan, esto es para ti. Si tú quieres alabar a Dios, primero tienes que saber cómo Él quiere que tú lo alabes. ¿Por qué luego estamos aquí? Parece que estamos en las románticas de José José. Escucha. Cantad alegres a Dios. ¿Cómo le tienes que cantar? Entonces quita tu cara de tlacuache aplastado cuando le cantes a Dios. Cántale alegre. Porque ¿sabe qué dice Dios? Dice habitantes de toda la tierra. O sea que si hay alguien en esta tierra que quiere alabarlo, tiene que alabarlo con alegría. No como tú. Esa alabanza va a despertar algo en tu corazón. Servicio. Dice el verso 2. Servir a Jehová con alegría. Es decir, alabar a Dios de esa forma, con alegría, es un servicio a Dios. Y ese servicio alegra a Dios. Y después dice, venid ante su presencia con regocijo. Porque hay mucha gente que se siente muy espiritual y ni se mueve. Con regocijo. ¿Saben lo que es regocijo? Hermanos, esa palabra es mucho más que alegría. No sé a qué equipo le vas, pero cuando mete un gol alguien de tu equipo, hoy somos campeones todavía. Cuando mete gol uno de tu equipo, tú te alegras, pero regocijo va más allá de la alegría. Es un sentimiento que no lo despierta este mundo, es un sentimiento que lo despierta el Espíritu Santo. Es regocijo, es algo que sientes por dentro, un gozo que no lo puedes parar. Tampoco es entrar en la locura. Porque recuerden que nuestro servicio es racional. O sea, tú no piensas, ¿qué pasó? Ay, es que estuviste dando vueltas como trompo. Ay, no me di cuenta tú. No, nuestro culto es racional. Cuando dice la palabra que es racional, es que no perdemos el sentido. Ay, que estás tan borracho del espíritu, estás loco, ¿qué te está pasando? Al otro te llevo al manicure. No, no es así, hermano. Es algo que es algo que sale de nuestro espíritu y es algo que nosotros expresamos real. No es algo que fue espiritual. No. Es algo consciente. Entonces dice, venid ante su presencia con regocijo. Aquí tienes que venir con regocijo. Si te peleaste con la esposa, con tu esposo, con tu mamá, con tu papá, lo tienes que dejar a un lado porque estás ya en la presencia de Dios y tienes que regocijarte.
reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Por qué nos alegramos y por qué nos regocijamos? Porque en nuestro corazón hay un entendido. Él es Dios. Él a mí me hizo, a mí no me hizo una obra de la naturaleza, no soy obra de la evolución, mi abuelita no es Chita, ni mi papá es Tarzán. Él me hizo, y me hizo perfecto, y así como Él me hizo, me amo y me gusto porque Él me hizo. Así que la próxima vez que te veas en un espejo, dite a ti mismo, a ver si ya se te quitan los traumas. Señor, hiciste cosas hermosas en este universo, pero conmigo te pasaste. Y sube tu autoestima, no que estás, ay mamá, es que no vives contento con lo que Dios hizo en tu vida. No estás contenta con la nariz que te dio, con los ojos que te dio. A lo mejor en algo estás disminuido, no tienes ojos verdes, no tienes ojos azules, pero eres bien inteligente. Eres bien sabio. Eso se te olvida, esas virtudes que tú tienes, porque algo que tú tienes no lo tiene el otro. Sí, tú estarás muy bonita, pero creo que de cerebro te faltó llegar. Sí, porque con la hermosura, hermanos, la hermosura se va a acabar. Míralo, las que llegan a la etapa media de los 40 y vamos a ver si sigue la hermosura. Ahí es cuando se empieza todo, hermanos, empiezas a bajar de peso, pero a las rodillas. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que aprender cómo es que Dios quiere, no como tú quieres. Tú cuando le vas a dar algo a alguien, tú le das lo que él quiere, no lo que tú quieres. Ay, no, te compré unos tenis del 2, yo soy del 3, no es que a mí me quedan. Qué chulada, ¿no? Entonces así, amados hermanos, mucha gente por no seguir esas reglas, por no buscar las cosas como son, es que de repente, hermanos, están ellos interpretando a su manera, cuando la Biblia nos enseña claramente que nosotros debemos de ir a los pasajes que nos arrojan luz para entender lo que en un lugar se está hablando y no sacar simples interpretaciones personales, porque una de las reglas hermenéuticas es que la Biblia se explica a sí misma. La Biblia se explica a sí misma. Tú no tienes que explicarla, ella se explica. Aquí dice esto, porque en Mateo 24 dice esto, luego entonces aquí se está hablando, Jesús hizo alusión al fin de los tiempos, les estaba anticipando a ellos y a todas las generaciones, hasta la última generación, que serían odiados. A Jesús de nada le hubiera sabido decir, es que a ti te van a odiar, Pedro. O nada más a ustedes los van a odiar. No, a todos aquellos que tenemos al Espíritu de Dios nos iban a odiar. Pero el que persevere, el que resista todo eso que el mundo está ofreciendo, toda esa oferta que hace hacia nosotros de odio, de rencor, de rechazo. Entonces Jesús los consuela y les dice, a ustedes los aborrecieron porque a mí me aborrecieron primero. Entonces el Señor Jesús nos hace parte de Él. Todos quieren seguir a Jesús en las bendiciones, pero nadie cuando esa bendición requiere que este mundo te aborrezca, que tus amigos te dejen, que tu familia, que tus compañeros. Yo no quiero eso, yo no quiero eso. Yo amo a mi familia, hermanos. Pero si ellos no vienen a Cristo, si ellos un día no entienden por su tradicionalismo, por su legalismo, por su aferración, por no venir a este libro y estudiarlo, hermanos, se van a perder y sin importar la religión que practiquen, se van a ir al infierno. Pero ya no fue de mí, ya no fue de mí, fue porque ellos lo decidieron. Eso es lo que dice Juan. Juan capítulo 3 versículo 17. Juan 3:17. ¿Por qué se condena a la gente, hermano? ¿Porque pertenece a una otra religión? No, hermano, la gente se condena por esta causa.
Juan 3:17. Escuche, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Ahí esa palabra salvo significa vida eterna. Salvo por Él. Verso 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué los condenó? ¿Que practicaban otra religión? ¿Que tenían otras creencias? No, que no le creyeron a Jesucristo. Eso es lo que va a condenar a la gente. Pero yo creo en Él. Sí, también el diablo cree en Él. El diablo no es ateo. O sea, los ateos están peor que el diablo. Imagínense. El diablo no es ateo. El diablo sabe quién es Dios. Oye, él era un arcángel, estaba allá arriba. Él supo, él vio. No va a saber quién es Dios. No va a saber que sí existe. Por eso la mayor mentira del diablo es que no existe Dios, que no hay castigo, que no hay infierno. Ah, pues si no hay castigo, no hay diablo, no hay infierno, pues comamos y bebamos que a fin mañana moriremos. No va a pasar nada. Si yo mato a alguien, si yo le hago daño a alguien, si yo me porto mal en toda la vida, al fin que me voy a quedar flotando en el limbo. Y sí, con esa panza más. No, Dios no es injusto. ¿Por qué reclamamos siempre justicia? Porque fue algo que se nos arrebató por causa del pecado. Por eso el Espíritu Santo nos vino a convencer ¿de qué? De justicia, de juicio y de verdad. De justicia por cuanto no creen en Él. Pero sí creo. Entonces, ¿por qué no haces lo que Él dice? Entonces no crees. Porque si tú creyeras, harías lo que Él dice. O sea, ven, hermano, la mente humana, cómo el diablo la ha transgredido, que no entienden, están cegados. Su entendimiento no ve la verdad. Porque no es de dientes para afuera creer, es por las obras que se sabe que tú has creído. O sea, somos buenos, hacemos cosas buenas, no porque queremos salvarnos, ya somos salvos. Es solamente la evidencia de que mi fe está puesta en obra. Pero yo no hago la cosa porque ya me van a poner en una báscula las cosas buenas y las cosas malas. Hermano, es un engaño del diablo. La gente se va a ir al infierno. Hacen más cosas malas que buenas. Si nosotros se nos juzgara por eso, todos iríamos al infierno. Es por eso que vino la gracia de Dios. Por eso Efesios 2, 8 y 9 dice claramente, por gracia sois salvos. O sea, un don inmerecido, tú y yo no lo merecíamos. Yo no lo merezco. Pero tú, ¿por qué? No sé, pregúntale a él, a mí qué me dice. Oye, si yo llego aquí y le digo a ver a alguien, y le doy aquí 200 pesos a una persona, y todos los demás, ¿y por qué a él? Pues porque a mí me dio la gana dárselos a él. ¿Y por qué nosotros? Porque a Él le plació dárnoslo a nosotros. Se acabó. Dios no estaba, es que la gente piensa que Dios estaba obligado a salvar a todo el mundo. No. Todos íbamos al infierno porque la paga del pecado es la muerte. Todos, todos sin excepción. Todos. Aún los que estamos aquí íbamos al infierno. Entonces Él preparó un plan de salvación a través de su Hijo. Que a través de un mensaje que es el Evangelio, al oírlo la gente, ellos vinieran al conocimiento de Dios. Si quieren, si no, pues no, lo acabamos de leer. El que en Él cree no es condenado. ¿Crees en el plan de salvación para Dios? ¿Para ti, de parte de Dios? ¿Cómo es eso? Creen en el Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz, que esa sangre te va a limpiar de todo pecado, toda maldad, toda iniquidad, toda rebeldía, toda injusticia. Cree que Él resucitó, es decir, que Él vive, que Él no está muerto. ¿Crees eso? Sí. Entonces, ven a Cristo. Ya. ¿Así de fácil? No, no fue de fácil. Él murió en la cruz, o sea, no fue fácil.
pero lo otorga gratuitamente. Ahora, ¿quién quiere? Ese es el llamado. Muchos son llamados. ¿Quién quiere la vida eterna? ¿Quién quiere a Cristo? El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Y cuántos responden? Pocos. Pocos. Muchos son llamados, pocos escogidos. Y no porque Dios los escogió, sino porque se hicieron escogidos por cuanto respondieron al llamado. Entonces son cosas que la gente a veces no entiende, hermano, que nosotros debemos de aclarar. Y todo esto nos lleva a perseverar, hermanos. Fuimos llamados, tenemos que perseverar en lo que Dios nos ha dicho, como Él nos lo ha dicho. Así que la segunda cosa que el Señor nos enseñó a través de este pasaje es la perseverancia. Teológicamente le llaman la perseverancia de los santos. Porque es una señal de que hemos sido redimidos, regenerados, hemos nacido de nuevo. Hay una fuerza aquí adentro que nos impulsa a seguir. Aunque estemos cansados del camino, sedientos de Él, un desierto hemos cruzado, sin fuerzas hemos quedado, venimos a Él. Qué bonita canción, hermano, de verdad esa nos inspira siempre. Porque esta es una lucha, es un camino donde vamos avanzando y tenemos que llegar. El fin es llegar a la meta, no que terminara. Es que yo llevaba 20 años en el Evangelio y me salí. No, pues ya te fuiste al infierno. Ahí hay una señal de que no eras parte. Porque la perseverancia es la que muestra que Dios, hay algo dentro de aquí que nos mantiene en Cristo, que nos mantiene en sus propósitos. La tercera cosa que el Señor Jesús dice, será salvo. Pero ya dijimos que aquí la palabra salvación en el contexto significa ser preservado. O sea, que a pesar de estar atravesando muchas luchas, muchas pruebas en el camino, Él va a mantenernos preservados. ¿Qué se hacía en la antigüedad? Para preservar la carne se le echaba sal. Por eso la sal era como el oro en la antigüedad. Porque la sal servía para preservar las cosas. ¿Por qué este mundo no ha sido destruido? Porque aquí está la sal de la tierra que somos nosotros. Nada más por eso este mundo no ha sido destruido. Si con el coronavirus se espantaron, imagínense cuando vengan las plagas, hermano. Cuando venga lo bueno. Ay, hermano. No sabe la gente lo que va a sufrir por no venir a Cristo, por no seguirlo a Él. No estamos siguiendo una religión, lo estamos siguiendo a Él. La religión es el invento del ser humano. Porque la religión, esa palabra religar, significa buscar a unirse otra vez. Nos separamos de Dios. Entonces el ser humano a través de la religión está buscando unirse a Dios. ¿Cómo? Pues a través de sus prácticas que ellos personalmente perciben. Pero no vienen aquí a ver cuál es el plan de Dios para religarnos, para ligarnos a Él. Y el plan de Dios para ligarnos a Él se llama Jesucristo. Así que la gente, si no viene a Cristo, no se va a unir a Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Ahí está la palabra religión, ahí está la unión. Volvernos a unir con Dios es a través de Cristo, porque nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces Jesucristo por eso no es una religión. Pero si nosotros no les enseñamos a la gente, si tú no entiendes, hermano, la religión es el invento satánico más grande que existe sobre la tierra, para que todos busquen todo menos a Cristo. Y si pueden burlarse de Él, y si pueden, de hecho la Biblia dice, se pueden burlar de mí, pero del Espíritu Santo no se van a burlar. Y la gente que se burla de Dios, se burla de Cristo, el Espíritu Santo un día los va a juzgar. Así es que, en ese sentido no hay problema, cada quien con lo que buscó. Pero ¿por qué? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite aquello? No es que Él lo permita, es que eso es lo que la gente se busca.
¿Tú cómo percibes una jovencita que se mete a un antro, a las 3 de la mañana sale? ¿Porque Dios permitió? No, ¿para qué caramba se fue a meter ahí? ¿Que no tiene padres? O sea, juzgan el resultado, pero no ven los hechos. Tú no sabes si su papá le dijo, ¿sabes qué, hija, no vas? Y aquella se aferró. Es que hay algo en nuestro corazón que nos dice que las cosas no están bien y no sabemos qué es, pero los padres percibimos y por eso decimos a los hijos, no, hijo, no sé por qué, pero ¿por qué? No lo sé, pero no vas, espérate, no sé por qué, pero no vas, porque Dios me está advirtiendo que no vayas. Algo te puede suceder y yo no lo quiero averiguar, entonces mejor no vas. Pero no porque te quiera fregar, no porque no quiera, porque te esté trucando tu vida, porque no te quiera. Yo te amo, es porque te amo que te protejo, porque el amor es protección. El hombre que ama a su esposa la protege. Efesios 5, ahí lo dice claramente. Entonces no es como nosotros percibimos. Dios quería que esa muchacha cayera ahí, no. Pero Él, así como respeta nuestras decisiones, o sea, los papás al final, la muchacha se fue, los papás respetaron su decisión y ella sufrió una consecuencia que los papás no querían que sucediera, pero ella por su necedad la sufrió. ¿Pero tiene la culpa los papás? ¿Tiene la culpa Dios? No, tiene la culpa esa joven por no obedecer la voz de sus padres. Porque si Dios interviene, entonces seríamos robots, entonces todo el mundo a Cristo, todo el mundo a Cristo, todo el mundo a Cristo. No somos robots, tenemos libre albedrío, libre decisión, así que decide tú. Cuando aparece Dios en el escenario de la vida ante el pueblo de Israel, les dice aquí la bendición y la maldición. Y no les dijo, a ver todos, métanse para acá. No, les dijo, decidan ustedes. Así que el reino de Dios es por decisión. Tú decides. Tú sabes que algo te hace daño, tú sabes que algo te hace mal, tú sabes que exponerte a largas horas de la noche en este tiempo es peligrosísimo. Pero si tú no entiendes, entonces ya no es cuestión de Dios, no es cuestión del pastor, no es cuestión de la gente, es por tu necedad, por tu rebeldía, porque no quieres entender. Así, amados hermanos, el Señor Jesús nos enseña que Él verdaderamente desea nuestra salvación en todo el significado completo. Sanidad, liberación, vida eterna y preservación. Él nos desea preservar hasta que lleguemos a la meta, hasta que cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida. Tú tienes propósitos en tu vida. ¿Qué quieres ser? Quiero ser ingeniero, quiero ser médico, quiero ser enfermera, quiero ser, hay un montón de profesiones. Bueno, ese es tu propósito personal, pero le has preguntado, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida, con el cual tú vas a honrarlo a Él? Porque con lo que tú vas a hacer, vas a obtener un sueldo, un salario, un cierto estatus aquí en la tierra, con el cual tú vas a vivir. Pero para honrarlo a Él se requiere más que eso, más que un título. Si obtener un título de licenciatura en una universidad cuesta tanto, imagínate lo que cuesta honrarlo a Él. Entonces muchos de nosotros nos enfocamos en el propósito de Dios, en el propósito personal nuestro, en nuestra vida, pero no vemos el propósito de Dios para mi vida. ¿Qué quieres tú de mí? Y lo que tú quieras de mí, Señor, estoy dispuesto a hacerlo, estoy dispuesto a darlo. Porque tú, Señor, eres bueno. Entonces el Señor Jesús quería que los discípulos entendieran que Él quiere preservar a su pueblo. Somos la sal de la tierra, somos los que estamos preservando este tiempo. El juicio de Dios no ha venido sobre la tierra por causa de nosotros. Así cuando leemos nosotros, cuando
Cuando sale Lot de la ciudad, porque Dios va a destruir la ciudad, Sodoma y Gomorra, Abraham intercede por su sobrino y le dice: Señor, ¿enjuiciarás a los justos con los injustos? Si hubiere tantos justos, ¿perdonarías a Sodoma y Gomorra? Y dijo: si hay esos justos, los perdono. Si hay 50, los perdono. Inmediatamente, al escuchar la voz de Dios, Abraham entendió que no había esos justos. ¿Por qué? Pues ya estaban los ángeles ahí para hacer el juicio. Y si hay 30, si hay 20, si hay 10, los perdonas. Y le dice Dios: si hay 10, los perdono. Entonces fue cuando tembló Abraham, sabiendo que no había ni 10. Nada más salió Lot, su esposa, que después se convirtió en sal, o chismosa. Pues sí, hermano. Les están diciendo: oigan lo que oigan, escuchen, ustedes no volteen. Y la chismosa mujer, pelas. O sea, el chisme trae muerte. Y entonces solamente Dios preservó a los justos. Esa es una de las más grandes enseñanzas que indican que Dios a nosotros nos va a preservar del juicio. Nos va a preservar. Él no va a permitir que nosotros caigamos en el juicio. Algo va a hacer el Señor en nuestra vida. Está la doctrina del arrebatamiento. Ahí está. Hay mucho pleito con eso. La Biblia lo dice. Yo no sé por qué hay una controversia en algo que la Biblia lo dice. Si no lo dijera, bueno, pues es un invento, como hay muchos. Pero si la Biblia lo dice, en 1 Tesalonicenses lo dice claramente, entonces no debería, pero bueno, así son los teólogos. Por sentirse la mamá de los pollos, siempre quieren tener la razón. Pero la razón siempre la tiene la Biblia, no los hombres. Es por eso que yo hago hincapié siempre que usted tenga la Biblia. Sí, aquí hay un pensamiento, acá hay otro, pero pregúntale al Espíritu Santo. Ven a este hermoso libro, descubre lo que Dios tiene para tu vida, entonces verás y verás claramente. Así, amados hermanos, concluimos hoy esta mañana de esta forma. Había 3 anuncios de parte de Dios, 3 frases, 3 enseñanzas. Serán odiados por causa de mi nombre, o sea, no es por cualquier causa. ¿Por qué te aborrece la gente? Por causa de Jesús. Pero no importa, el que tiene a Cristo tiene la vida, hermano. No importa. Aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo, el Señor te recogerá. La segunda cuestión, el que persevere hasta el fin. O sea, el que llegue a la meta. Primera meta, que el Señor te llame a su presencia. Una enfermedad, un accidente, lo que sea, hermanos, no importa. El Señor te llamó y pues ahí estamos. O que se cumpla lo segundo, que venga, que seas arrebatado con el Señor en las nubes. Enviará a sus ángeles, quien llamará a su pueblo y los reunirá en las nubes, irán a las bodas del Cordero. Eso está claro en la Biblia, yo no sé por qué la gente duda eso. Entonces, segunda cosa que puede ocurrir. Y la tercera, que yo espero que no suceda, que te quedes. Y si te quedes, entonces, tengas por causa del sufrimiento, no negar ahora a tu Señor y entonces acceder a la vida eterna. Solamente tome en cuenta una cosa, que el Espíritu Santo, que es el que nos fortalece, que nos da la fuerza para resistir todas esas cosas, ya no va a estar en este mundo. ¿Quién te va a fortalecer? Entonces ahí es donde muchos van a claudicar. Porque esto, hermanos, es un proceso donde nosotros debemos de llegar a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, sea cual sea, pero que lleguemos y que podamos entrar uno por la puerta estrecha, pero que entremos así formaditos uno por uno,
y que entremos y que estemos en la presencia de Dios, como dice el Salmo 100, para alabarlo con alegría, con júbilo. ¿Por qué no vamos a ese salmo? Se pone usted de pie, lo leemos en voz alta y le damos muchas gracias a Dios. Y ojalá un día este salmo se cumpla en nuestra vida. Póngase de pie, vamos a leer el Salmo 100. Escuche estas palabras, hermanos, son preciosas. Y si usted lo va desmenuzando palabra por palabra, como yo lo hago cuando estudio las Escrituras, vamos a entender muchas cosas. Y aunque es el salmo más pequeño, tiene una riqueza de verdad como usted no tiene idea. Podríamos hacer una tesis de este capítulo del Salmo 100. Dice cosas increíbles, desde el principio a fin, porque al inicio empieza diciendo: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Pero me gusta porque es hasta el final en que dice por qué. Porque para alabar a Dios, los habitantes de toda la tierra deberíamos de entender el por qué. Y el por qué lo dice en el verso 5. Dice: porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. ¿Se dan cuenta, no? Qué preciosa es la palabra de Dios. ¿Por qué estoy alegre? ¿Por qué alabo a Dios? ¿Por qué tengo ganas de correr, de brincar y de darle gracias con mucha alegría? Porque he entendido este principio. Él es bueno. Su fidelidad es por todas las generaciones. Su fidelidad por todas las generaciones. Por eso le cantamos alegres a Dios, no como palos. Yo no entiendo las iglesias, hermanos, yo no sé dónde está su gozo, o a qué le llaman gozo, o a qué le llaman alegría, o a qué le llaman... No entiendo, hermano, ¿a qué le llaman? A un niño le dices: alégrate, hijo, y sonríe. Gózate y brinca. Corre. Y tú no entiendes eso. Y los religiosos de este tiempo no entienden eso. Que Dios nos llama a tener un corazón alegre, pero a expresarlo con regocijo. Pero si están como palos. Y luego la alabanza, ¿no? Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor. Y está así la música, y está... Suelta. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. ¿Se da cuenta usted de la diferencia? No sé cuál tengan los de la alabanza, ¿verdad? Pero yo creo que sentimos eso ahorita, ¿verdad? El Espíritu Santo que nos está llamando a alabarlo con alegría. Así que lee conmigo este salmo. Dice: cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre,
porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Hay motivo de alabar a nuestro Dios, hermanos. Podrá haber odio hacia nosotros, pero perseveraremos porque sabemos que Él nos preserva hasta el fin. Esa es la enseñanza de esta mañana. Así, ¿por qué no dejas las cosas que tienes allá a tu lado? Empiezas a tirar toda esa polilla que ya tenías ahí, las telarañas de aquí que tenías de cristiano religioso. ¿Y por qué no le dices con todo tu corazón esta mañana? Aquí hay lugar al frente si alguien quiere pasar. Él es digno de ser glorificado y exaltado con todo nuestro corazón. Denle un fuerte aplauso a Dios, que empieza a disponer su corazón. Y esto dice así, venga. Póstrate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Póstrate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es tu Rey. Póstrate delante del Señor, porque Él es tu Rey.
principio de alabanza, júbilo y danza, y cantaré a Jehová. Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego de Dios, desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego de Dios. Delante del Señor, porque tu roca, échate delante del Señor, porque tu roca. Aleluya. Yo quisiera invitarte, si tú vienes por primera vez a este humilde lugar, quisiera invitarte para que tú pudieras venir aquí al frente, entregarle tu vida a Cristo. Acabas de escuchar que no es la religión la que nos va a permitir entrar al reino de Dios, sino tu decisión. Y hoy queremos darte en esta humilde iglesia la decisión de que vengas a Cristo, para que el enemigo no te robe tu gozo, tu alegría, y tenemos el regocijo de ser hijo de Dios. Gracias por venir. Adelante, pase. Dios le bendiga. Gracias. Dios le bendiga. Gracias. Si gustan aquí, volteando para allá para que los vean, por favor. Son bienvenidos a este humilde lugar. Le doy gracias a Dios por sus vidas, porque la iglesia no tendría razón de ser si no estuvieran ustedes aquí al frente. Así que venir a Cristo es muy fácil, porque el Señor Jesucristo lo da todo gratis, ¿no? Él no cobra un centavo. Él da todo siempre de una forma gratuita, porque es un don de Dios. De tal manera que es importante que ustedes reconozcan. Adelante, todavía más. Gracias a todos ustedes. Gracias. Pasen, Dios les bendiga, pasen. Gracias, muchas gracias, de verdad. No saben ustedes la bendición que ustedes están teniendo al estar aquí al frente. Y no están recorrerse para acá, así me recorrerse para acá, por favor, para que todos puedan estar aquí distribuidos. La iglesia los conozca a partir de hoy, porque ustedes forman en este momento a ser parte de la familia de Dios. Y que el Señor Jesucristo traiga salvación eterna a sus vidas. Lo primero que tienen que hacer es reconocer sus pecados. El Señor Jesucristo, cuando nos enseñó el Padre Nuestro, nos dijo: y perdona nuestros pecados. Así que la primera parte es perdonar, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Pero después también dice, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. De tal manera que si ahorita en su corazón hay alguien que los haya ofendido, hay alguien que los haya lastimado, a veces son las gentes que más queremos, nuestros padres, nuestros familiares, amigos, a veces nos dañan, porque ellos nos educaron a su manera y no supieron que nos dañaban. Así que perdonen a sus padres, perdonen a sus nietos, perdonen a sus hijos, a sus hermanos, a quien tengan que perdonar. Si ustedes quieren el perdón de Dios, tienen que perdonar. Eso no va a cambiar. El Señor Jesús dijo después de la oración modelo: porque si ustedes no perdonan a aquellos que los han dañado, tampoco mi Padre los perdonará. Así que el perdón es algo esencial cuando venimos a Cristo. Así que, ¿por qué no empezamos por lo primero? Y en esta mañana, ahí con tus labios, ahí en tu lugar donde estás aquí al frente, dile al Señor: perdona mis pecados. Dile: yo te he ofendido. Reconozco que te he ofendido. Que he apartado mis ojos a cosas vanas. Mi corazón se ha ido a cosas vanas. Mi mente ha pensado cosas vanas. He dicho palabras vanas. He maldecido tal vez.
Perdona mis pecados. Perdona todo lo malo que he hecho. Tal vez fuiste parte de un aborto. Mataste a un niño. Eso es asesinato a los ojos de Dios. Pídele perdón. Perdóname, Señor, por haber matado. Perdóname por haber robado. Perdóname por haber injuriado. Perdóname por haber deseado al hombre o la mujer de mi prójimo. Perdóname. Perdona mis malos pensamientos. Dile, perdona mis malos pensamientos. Perdona mis malas actitudes. Gracias, Señor. Y yo hoy perdono. Y también esta mañana, yo hoy perdono a todos los que me han lastimado, los que han dañado mi corazón, los que han dañado mi alma, mi espíritu. Yo los perdono. Tal vez fue tu mamá, tu papá, tal vez te golpearon cuando eras niño. Perdona. Tal vez te dejaron sin comer, o no te compraron el juguete que tú querías, o no te compraron la ropa que tú querías, porque a lo mejor no había dinero y tú no lo sabías, pero te lastimó tu corazón. Perdona. Pero tal vez es una expareja que te lastimó, que te dañó, que lastimó tus sentimientos. Perdónalo. Perdónalo, di su nombre, no sé cómo se llama, Juan, Roberto, o se llama María, o no sé si es hombre o mujer, di su nombre y di, yo te perdono en el nombre de Jesús. Perdono el mal que me hiciste. Pero qué tal si en este momento es tu pareja, están teniendo situaciones como parejas y te has sentido incomprendida, desamada, usada. Mujer, pídele perdón a tu Señor, dile, perdóname, Señor, por ese sentimiento, y perdono a mi pareja porque tal vez él no sabe, porque cómo puede dar algo que no tiene. Porque la fuente del amor es Cristo, y si él no tiene a Cristo, ¿cómo te va a amar? Él a su forma te ama, pero tú no lo entiendes, esa forma de amar, porque esa forma de amor no es verdadera. Pero él no tiene a Cristo, pero ahora lo está teniendo, de tal manera que se le va a enseñar el amor de Cristo para que te ame como Cristo quiere que tú seas amada. Así que perdona a tu pareja, perdonen a sus parejas, perdonen a aquellos que los han lastimado. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo en tus manos la vida de este varón. Ruego que su corazón haya sido sincero, Señor, para pedir perdón y para perdonar a aquellos que lo han lastimado. Yo le bendigo en el nombre de Jesús, quiero que tu Santo Espíritu descienda sobre él, tu gracia y tu misericordia sobre su vida. Espíritu Santo de Dios, te ruego en tu gracia y en tu misericordia que vengas a su vida. Porque más tiempo pasa en su vida, Señor, más se acerca la cita con Dios, entre tú y él, Señor. Pero hoy te ha placido rescatarlo, salvarlo de muerte eterna. Yo le pongo en tus manos en el nombre de Jesús para vida eterna y salvación. Escríbelo en el libro de la vida, Señor, que sea salvo. Señor, en el nombre de Jesús te pido por esta mujer. Te ruego en el nombre de Jesús que ella perdone en su corazón para todos aquellos que la han lastimado, que la han herido, Señor, tu gracia y tu misericordia. Perdona sus pecados, sus ofensas, sus iniquidades, rebeldías, injusticias, tu gracia y misericordia sea con ella, quita toda carga, toda opresión, Señor, toda maldición, brujería, hechicería, espíritus de muerte, que vayan fuera de su vida, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, trae paz a su corazón, tu gracia y tu misericordia siempre con ella, Padre. Hoy a través de tu palabra y he escuchado tu voz, Señor, siga adelante, persevere hasta el fin, y tú la preserves de todo mal. Tu gracia y misericordia sea con ella. Señor, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos la vida de esta pareja. Te pido que los perdones de todos sus pecados. Te pido que los perdones, Señor. Que quites de ellos, Señor, toda aflicción, todo dolor. Esta mujer se ha sentido, Señor, utilizada, desamada, angustiada, desamada. Yo te ruego, Señor, que le des el fuerza. Que entienda, Señor, que su esposo no podría darle lo que no tiene. Pero él te tiene a ti, por lo tanto, la va a amar, la va a respetar, la va a cuidar. Como la niña de su
al otro. Que seas tú uniéndolo, Señor, porque lo que Dios une no lo separa el hombre. Que escuchen nuevamente esa palabra en su corazón. Que lo que Dios une no lo separa el hombre. No hay absolutamente nadie, Señor, que lo pueda separar. Quebranta todo el mundo, Señor, toda maldición, odio, rencor, toda palabra de maldición. Que gracias, Señor, de brujería, de hechicería, maledicencia, rómpelas, Señor. Que se queden, Señor, que puedan ver nuevamente la unidad de la pareja, Señor. Que se perdonen el uno al otro. Que ella lo perdone. Que ella la perdone. ¿Por qué no en esta mañana? Ustedes los que están en ¿por qué no se pongan perdón en uno al otro? Perdóname. Por no ser el hombre que tú creas. Porque el día cuando te ilusionaste conmigo, perdóname. ¿Por qué no me perdonaste al desprecio? Amor, perdóname. Perdóname por no ser la mujer que tú buscabas o esperabas. Perdóname por mi mal carácter, mis malas actitudes, mis malas acciones. Quiero decirte que tú eres el hombre de mi vida. Quiero decirte que no te voy a dejar, porque yo lo amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser. Señor, gracias te doy en el nombre de Jesús por esta joven. Te pido que la bendiga, quita toda carga, toda aflicción, Señor, toda herida que nos hayan lastimado, sus padres, quien quiera que estar en contra de ellos, Señor, guárdala, Señor, ten misericordia de sus vidas, Señor, traspasa su corazón de esta joven, toma su corazón, sabe todo lo que ya no ha tenido, Señor, súplelo tú en este día, Señor, muéstrale tu amor, tu cariño, tu gracia, tu misericordia, que sepa que no estás sola, porque tú no estás sola, no están solas, Él siempre está con ustedes, las cuidó hasta este momento, las preservó hasta este momento, hasta que lleguen el cumplimiento del propósito de Dios en sus vidas. Gracias, Señor, por tu bondad en sus vidas, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu amor y tu bondad. Una joven, ayúdame a una joven. Dale un abrazo a ella, dale un abrazo. Señor, gracias, Señor. Limpia su corazón, limpia su alma, limpia su espíritu, Señor. Bendice su vida. Gracias por misericordia, sé con ella, Padre. Gracias, Señor, por tu amor y tu fidelidad. Llévate toda tu tristeza y todo tu dolor. Llévate todas tus angustias, Señor. Hoy la vas a sacar y vas a salir con gozo, con alegría, con regocijo. Porque sabes que tú estás conmigo, Señor. Bendice su vida. Gracias por misericordia, Padre, por siempre conmigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias, Padre, bendice esta mujer. Gracias por tu misericordia con ella. Perdona sus pecados, sus ofensas, sus iniquidades, sus rebeldías, sus injusticias. Tú la has preservado, porque esa ha sido la enseñanza de hoy. A pesar del odio que ha recibido, a pesar del rencor, la has preservado. La has llevado a prevalecer y a permanecer firme en el camino, con las fuerzas que ella tiene, a nivel de camino que ha caminado, pero sigue adelante porque la has preservado. Te ruego por su vida, sigue dando fuerzas, amado Espíritu Santo, ven a su vida y fortalécela, Señor, en medio de las pruebas. Ayúdala a preservarse, Señor, ayúdala a perseverar, a resistir, ayúdale, Señor, a seguir adelante en medio del odio, en medio del rencor, en medio de todas las aflicciones que ella ha, Señor, superado hasta este momento. Ayúdala a llegar a la meta, ayúdala a romper el listón de la gracia y la misericordia, para que ella vea, Señor, tu fidelidad hasta el fin, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, su gracia de generación en generación, su fidelidad para todas las naciones. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor, que así sea, Señor. Dale fuerzas, Padre. Si hay algunas fuerzas en mí, Señor, dáselas a ella, porque las necesita, porque tiene que llegar a la meta, Señor. Dale mi fuerza.
fuerza, Señor. Sé fuerte, Señor, y dáselas a ella para que llegue firme, Señor, y quita todo temor. No temas a ningún virus, a ninguna enfermedad. No temas. El Señor está contigo. El Señor está contigo. Amén. Dale un fuerte aplauso, iglesia. Aleluya. Queremos pedirles que pasen acá con los que quieren. Queremos darles un regalo. Muchas gracias, hermanos. Gracias por venir. Son bienvenidos. Estamos aquí a las 11 de la mañana todos los domingos. Son bienvenidos de todo el corazón. No se queden ahí. Queremos enseñarles que aprendan bien las escrituras para que sean edificados. Sigan a Cristo. Aquí no predicamos religión, predicamos de Cristo. Esto lo ponemos en las manos de Dios.